alguien nos ministra, alguien nos informa acerca de lo que el Evangelio expresa, y nuestro corazón se conmueve y se abre, y llegamos al punto de humildad y de reconocer que necesitamos al Señor y ser salvos. Y recibimos la salvación. Y el primer llamado del Señor a la persona en su necesidad de salvación, en su estado de pecado, es hacer de Cristo. Amén. Y una vez que aceptas a Cristo, el Señor te sigue llamando. No se acaba ahí el proceso de la vida espiritual. Cuando ya tienes a Cristo, viene un llamado a ser santo. Amén. Y a ser santo implica que vas a abrir tu corazón y a empezar a caminar, amén, en la forma en la que Dios quiere que tú camines. Yo me acuerdo cuando el Señor empezó a tratar conmigo cosas que yo debía dejar. Y a mí gente me decía después: hermano, es que en la iglesia te prohíben que no tomes, en la iglesia te prohíben que no fumes, en la iglesia te prohíben que vayas al baile, en la iglesia te prohíben esto y prohíben lo. A mí nadie me prohibió nada. Nada me prohibieron. Pero sí me acuerdo yo que el Señor sí me llamó la atención y me reprendió y me regañó y me enseñó que yo tenía que dejar de hacer cosas. Y lo hizo a su manera y lo hizo con la palabra. Siendo yo un nuevo converso, el primer día de mi vida cristiana, el Señor puso su mano en mi cabeza y me sacudió el corazón y me habló al oído y me dijo: tú me dijiste que me ibas a agradar y eso no me agrada. Mientras la mano del Señor estaba en mi cabeza y yo estaba oyendo esa voz, dije: oh, ¿qué es esto? Yo sabía a quién le había dicho que lo iba a agradar. Un trato en mi corazón con el Señor. Dije: Señor, yo te voy a agradar para que tú me hables como le hablabas a Jesús. Y yo pensaba que Dios no me hablaba mientras oía la palabra, porque yo era un pecador, era un vicioso, era un malviviente, era una ficha pues mala, y tenía todos los pecados y los defectos, y Dios no me hablaba a mí. Yo creí en Dios, pero Dios no me hablaba, y dije: Dios mío, yo te voy a agradar para que tú me hables como le hablaste a Jesús. Y yo sentí una mano en la cabeza y oí la voz del Señor que me dijo: tú me dijiste que me ibas a agradar y eso no me agrada. En un momento en que yo metí la mano a la bolsa y sintiendo yo unos billetes que había ganado porque había trabajado y de una manera muy fácil había ganado bastante dinero, y yo dije: aquí está una minita, aquí tengo para lo que se me ofrezca y se me ocurra. Y cuando estaba yo tentando los billetes, sentí la mano en la cabeza. Yo tentaba los billetes y la mano estaba en la cabeza. Y la voz me dijo: tú me dijiste que me ibas a agradar y eso no me agrada. En el momento en el que yo pensé: ¿qué voy a hacer con este dinero? Y yo dije: ya sé lo que voy a hacer, voy a ir a tomarme unas caguamas. Cuando yo pensé en que me iba a tomar unas caguamas, vino la voz del Señor y me dijo: eso no me agrada. Y cuando yo sabía a quién le había dicho que le iba a agradar, a quién me iba a esforzar por agradar, entonces yo me di cuenta perfectamente que Dios no estaba de acuerdo con mis pensamientos, y yo dije: ok, Señor, si no te agrada, no lo voy a hacer. Y más adelante, mientras yo estaba fume y fume, cuando iba a la iglesia y los hermanitos me decían: vos sos cristiano, no fumes, yo decía: si Dios no quiere que fume, que me diga por qué. Y resulta que un día caminando por una banqueta, yo iba pensando en ir a comprar cigarros ahí en una caseta que estaba ahí, y mientras yo voy con toda la intención de comprar cigarros, oigo la voz del Señor que me dijo: ¿por qué gastas tu dinero en lo que no has comido? Y cuando yo oí la voz, era la misma voz, ya estaba acostumbrándome a oír esa voz. Yo dije: entonces no te agrada, Señor, que compre cigarros, tú quieres que compre comida. Y le saqué la vuelta y me fui a un lugarcito donde compré 1 litro de leche, unos panes, y me senté y me puse a comer. Nunca he vuelto a comprar cigarros. Dios me habló. No fue necesario un esfuerzo. Muchas veces yo quise dejar de fumar cuando era inconverso y dije: ya no voy a volver a fumar, y volví a caer a lo mismo. Dios demanda también y nos llama a una vida de santidad, a dejar lo pecaminoso, aquello que nos hace daño, aquello que nos va a causar problemas, enfermedades. ¿Cuánta gente no se muere de cáncer en los pulmones por causa del cigarro? ¿Cuánta gente no muere en accidentes por causa de la borrachera o intoxicación o por causa de las drogas? ¿Cuánta violencia, cuánta delincuencia, cuántos robos, cuántos asesinatos, cuántas muertes no han sucedido por causa de las drogas, de la malvivencia de la gente? El Señor nos llama a una vida buena, a una vida de santidad. Amén. Cuando entramos en la vida de santidad, el Señor nos hace otro llamado y nos llama a ser discípulos. A
ser discipulados, a ser enseñados a servir a Dios. Aprender también cómo conducirnos en la casa de Dios, cómo servir a los demás, cómo servir al reino. Amén. No es suficiente con venir y sentarnos en una silla en la congregación, sino tomar parte, a ver qué es lo que yo puedo hacer. Yo puedo ayudar de alguna manera, puedo poner mi granito de arena. Amén. Y es una bendición, y eso nos llama a ser discípulos. A ser discípulos es a ser entrenados para servir a Dios, para servir a los demás, para ayudar a las personas. Amén. El discípulo tiene que aprender todas las cosas, amén, del reino. Tiene que ser una persona capacitada. Ese es un discípulo. Amén. Uno que está siendo enseñado, gloria a Dios. Y cuando ya está siendo enseñado, después de que fuiste discipulado y aprendiste y lo estás, entonces el Señor te llama al ministerio. Y dentro del ministerio puedes ocupar un lugar, como describe ahí la manta de Efesios 4:11. Puede ser pastor, puede ser maestro, puede ser evangelista, puede ser profeta, puede ser apóstol, de acuerdo a lo que Dios te haya llamado. Amén. Y todos los llamados de Dios en la vida del hombre son honrosos. Y Dios no termina con nuestra vida. Dios sigue llamándonos, sigue llamándonos, sigue llamándonos. Amén. Y esto es algo que debe de emocionarnos. Pero muchas veces, como sucedía en el tiempo del Señor, sucede en el tiempo actual, no interpretamos la voluntad de Dios. No entendemos la palabra de Dios y a veces nos enredamos en detalles. Hay una historia en Marcos capítulo 12. Léanlo conmigo. Marcos capítulo